Acompáñame al libro de Jonás, que está en el Antiguo Testamento, y vamos a estudiar los primeros 2 capítulos. Increíble cómo la gracia de Dios está al alcance de todo aquel que quiere tener fe y quiere recibir a Jesús como su Salvador, sin importar quiénes seamos o sin importar lo que hayamos hecho. La gracia de Dios es buena, es un regalo inmerecido. Así es que Jonás encontró gracia delante del Señor. Este fue el único profeta que se rebeló, si lo pudiéramos decir así, que no siguió las instrucciones del Señor, conociéndolo bien, teniendo una relación con Él. Jonás recibe una instrucción inmediata. Así comienza el capítulo 1 y versículo 1. Dios hablando directamente a Jonás diciendo: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El título de nuestro mensaje de hoy es un profeta desobediente. Fue el único de los profetas que tuvo esta actitud necia de no seguir las instrucciones que Dios le estaba dando a él. Y ahorita vamos a ver los detalles y qué fue lo que Jonás se resistió a las instrucciones que Dios estaba dando. En esos primeros 2 capítulos por lo menos vamos a encontrar 3 puntos. La gracia de Dios te elige. Y no nomás la gracia de Dios te elige, sino también te persigue. Cuando Dios ya pone su mirada en ti, hermano, hermana, no vas a poder escapar del plan que Dios tiene. Te va a perseguir, va a ir por ti. Y el tercer punto, la gracia de Dios te salva. Te salva, es lo más importante y el milagro más precioso que un ser humano puede experimentar. La salvación, el milagro de la salvación. Así que nuestro primer punto, la gracia de Dios, la misericordia de Dios escogió al profeta Jonás para hacer una tarea muy sencilla de ir a predicar el mensaje en Nínive. Si observaron en el primer versículo del capítulo 1, Jonás, hijo de Amitai, cuando encontramos un nombre así específico y claro en la Biblia, es importante ver de dónde viene. Cuando vemos nombres como Amitai, debemos poner atención y descubrir o rastrear de dónde viene Amitai. Y la Biblia nos da respuesta y nos ayuda a eso. Si nosotros vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, 25, y en la pantalla va a salir este versículo. Dice, Segunda de Reyes 14, 25, dice: Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Esto significa que aproximadamente 750 años antes de que naciera el Mesías, Jonás se encontraba haciendo esa función de profeta. ¿Qué hacía un profeta? Muy sencillo. El profeta era quien comunicaba a su pueblo el mensaje de Dios. Es como alguien que agarra la palabra de Dios y comunica al pueblo. Entonces los profetas eran usados por Dios para comunicar su mensaje. El mensaje era muy sencillo. Era un mensaje de arrepentimiento. ¿Hacia quién? Versículo 2, hacia Nínive. Nínive era en esos tiempos una de las ciudades más grandes, si no es que la más grande en esos tiempos, antes de haber sido destruida. Y era una ciudad grande y era una ciudad llena de maldad, es lo que dice el texto. Había tanta maldad en la ciudad de Nínive que esa maldad subió hacia el trono de Dios.
Y eso me recuerda a Génesis 6:6, cuando había mucha maldad en la tierra y Dios se entristeció de haber creado al hombre, porque el hombre no hacía nada más que hacer la maldad todos los días. ¿Y qué hizo Dios? Destruir al hombre. Destruyó Dios a todo ser humano a través del diluvio. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios y fueron los únicos que se salvaron. Noé, sus hijos, sus nueras. Así que una vez ya Dios destruyó la humanidad a causa del pecado, a causa de la maldad. Y vemos que nuevamente vuelve a subir esta maldad ante el trono de Dios. Y levanta un profeta para irles a decir que si no se arrepienten, Nínive será destruida. Pero lo que encontramos en el versículo 3 es que Jonás, en vez de hacer caso y obedecer la instrucción que se le dio, toma completamente otra dirección. Observe el versículo 3. Dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová y se fue a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Pagó su boleto, entró en ella para irse con ellos, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, si vemos aquí la ciudad de San Diego, la ciudad de Nínive se encontraba al norte de Jope. Es como si nosotros quisiéramos ubicar Los Ángeles y un poquito al este. Ahí está Nínive. ¿Dónde se encontraba Tarsis? Muy sencillo. Es como agarrar un barco de la bahía de San Diego y agarrar hacia el west, yendo hacia Hawái. ¿Ven la diferencia? Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, o sea, al norte, y Jonás va hacia Hawái, o sea, nada que ver. Agarró completamente un rumbo muy contrario a lo que Dios le había dicho. 3,000 kilómetros hacia el west, hacia la playa, llegamos a Hawái. Si tomas una embarcación de aquí de San Diego a Hawái, dependiendo del tipo de embarcación, te puede tomar 1 semana a 4 semanas llegar para allá. Fue lo que hizo este profeta necio, desobediente. Irse a perder allá al mar y la gracia de Dios comienza a perseguirlo. Ese es nuestro punto número 2. Ahora la gracia de Dios empieza a perseguir a este profeta. Ahí realmente Dios tenía la oportunidad de deshacerse de Jonás. Número 1, Jonás estaba fallando, estaba desobedeciendo. Si nosotros desobedecemos una orden en nuestro trabajo, probablemente vamos a estar despedidos. Es más, si nosotros desobedecemos una orden de ir a hacer un trabajo a Los Ángeles y en vez de ir a Los Ángeles nos cruzamos la frontera a Tijuana y nos comemos unos tacos, probablemente vamos a estar despedidos. Y cuando nos caiga el 20 de que hicimos algo mal, lo correcto es buscar la manera de remediar, ya sea a través de una excusa o una mentira y quererte justificar para que no pueda ser despedido. Ni siquiera encontramos eso en los 4 capítulos de Jonás. Qué increíble, ¿no? O sea, ni siquiera se sintió mal por estar desobedeciendo al Señor. Y miramos en el versículo 4, en respuesta a esta desobediencia, aquí viene la parte que me encanta de Dios, porque Dios es poderoso, es soberano, y así como Él puede hacer llover, puede hacer caer nieve, Él puede hacer lo que Él quiera, y nadie más es como Él, y nadie más tiene el poder como Él. Así es que Él, de una manera muy sencilla, le habló a los vientos. Levantó los mares. ¿Qué es lo que dice el versículo 4? Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que la nave se partía. En estos momentos de la narrativa y de la historia, Jonás, en vez de ir al norte, se fue, agarró una embarcación y se fue al mar. Ahí va Dios persiguiendo al profeta, levantando el viento, levantando los mares, y vemos que esto nos
recuerda exactamente cómo Jesús también reprendió a los mares. Observen este versículo que está en Mateo 28, 14, 28, va a aparecer en pantalla. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti para que pueda caminar sobre las aguas. Y dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a donde Jesús. Pero ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Estos textos que acabamos de leer nos recuerdan cómo Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él también tenía el poder de levantar los vientos y los mares. De hecho, en este texto, Jesús provocó este escenario. Cuando vemos un poquito de su contexto en ese que acabamos de leer, Jesús mandó a sus discípulos que subieran a la barca y Jesús se fue a orar. Eso hizo que se hiciera de noche. O sea, Jesús estaba provocando todo. Quiero que vean ese panorama y ese escenario. Jesús comienza a provocar que se haga de noche. Manda a sus discípulos, Él se va a orar, se hace de noche. Después Jesús provoca que empiecen los vientos y se pongan los mares agresivos. Él provoca todo eso. ¿Para qué? Para darle una lección a sus discípulos. Y finalmente vemos quién es el que es todopoderoso. Jesús, en el Nuevo Testamento, posee los mismos atributos de Dios. Por eso cuando vemos esta historia de Jonás, me lleva a contemplar ese gran poder que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra. Y fue asombroso, porque Él fue 100% Dios y fue 100% humano, y no hay alguien que pueda hacer eso. Ni habrá alguien que pueda caminar sobre las aguas, ni habrá alguien que pueda reprender a los vientos, que pueda calmar a los vientos. No lo va a haber, no lo hay. Y eso nos hace reflexionar en que Él es Dios y le servimos a Él y debemos de hacerle caso a Él. Y las instrucciones que vengan de Él, que vengan de su palabra, empezando por su ley, empezando por los deberes y responsabilidades que tenemos como cristianos. Obedecer las Escrituras, obedecer en tener comunión con Él, en oración y en su palabra. Es muy fácil ser como este profeta desobediente, fácil caer, pero esta narrativa nos enseña a que debemos de ser conscientes, vivir una vida de confesión y vivir una vida de arrepentimiento para no caer en la misma situación de Jonás. Versículo 5. Los marineros, expertos en navegación, expertos en el mar, en las naves, en aeronáutica y todo lo que tenga que ver con navegación, tuvieron miedo. Estos no eran cualquier persona. Estos vivían en el mar. Sabían que lo que estaba ocurriendo era algo único. Tuvieron miedo. Y tuvieron tanto miedo que los marineros que iban en la embarcación clamaron a su Dios. Noten que está Dios con minúscula. ¿Por qué? Porque estos marineros no conocían al Dios de los cielos y estaban clamando a otro Dios. Por eso aparece con minúscula. Era un Dios que no era el Dios de Jonás. Y dice que echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Es curioso como estos marineros que vivían en el mar, eran expertos en navegación,
andaban atemorizados y Jonás durmiendo bien a gusto. ¿No les recuerda también el texto en donde Jesús sube en la embarcación con sus apóstoles y empiezan a perecer y Jesús dormido? La gracia de Dios estaba sobre Jonás. O sea, Dios se asomó desde los cielos y miró a Jonás y estaba con él. De tal manera que pudo dormir en medio de una tempestad. Lo mismo que Jesús les enseña a los apóstoles al estar dormido en la embarcación en una tempestad. Y Jesús al despertar en esa barca, ¿por qué temen si yo estoy aquí? Y reprendió a los vientos. Ese mismo poder, esa misma gracia estaba sobre Jonás. A diferencia del Antiguo Testamento, es que el Espíritu Santo no hacía morada en el cuerpo del creyente. Simplemente bajaba para hacer una función, como cuando David mató al gigante Goliat. El Espíritu Santo descendió sobre David, hizo lo que tenía que hacer y el Espíritu Santo regresa a los cielos. Ahora, a diferencia del Nuevo Testamento, con la venida de Jesús y el Evangelio, ahora el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Así es que Dios está contigo. Dios está contigo sin importar la tempestad, la enfermedad, la situación. No temas, no te aflijas, no tires la toalla. Confía en Dios porque Él está ahí contigo. Si está ahí con este profeta desobediente, necio, ahí estuvo, que pudo dormir en esa embarcación. Está contigo, hermano, hermana. Y si tú lo deseas, el día de hoy va a estar contigo. El versículo 6. El patrón de la nave se le acercó a Jonás y le dijo: levántate, dormilón. Levántate tú que duermes. Clama a tu Dios. Vean que ahora Dios está con mayúscula. O sea que el Dios de los marineros estaba de minúscula y el Dios de Jonás está con D mayúscula. Aquí ya nos estamos refiriendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al verdadero Dios, al de los cielos, al que creó el mundo. Y ellos despiertan a Jonás y le suplican que clame al Dios. ¿Para qué? Para que tenga compasión de nosotros. Es lo que dice el texto 6. Clama a tu Dios, Jonás. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno de sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por qué causa de quien nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ahora, es bueno echar suertes el día de hoy. Si ya tenemos esta palabra, si tenemos la oración, ya no debemos echar suertes. Anteriormente íbamos a encontrar muchos pasajes y hay textos bíblicos que hablan acerca de que primero oraban y luego echaban suertes y Dios les contestaba. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, capítulo 1, al final del capítulo 1, cuando estaban buscando el reemplazo de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, y estaban tratando de elegir quién iba a tomar su lugar, tuvieron que orar y echar suertes. Cuando vemos esos textos, echar suertes viene acompañado de la oración. No va solitario. Oraban, echaban suerte y Dios respondía. Pero ahora con la venida de Jesús, con el Evangelio, con la Biblia y con todos los recursos que tenemos, debemos de crecer en el discernimiento. Y si el Espíritu Santo ya hace morada en el creyente, es como si estuviera directamente con Dios. Ya no ocupas suertes, ya no ocupas echar suertes. Tienes a Dios viviendo dentro de ti y Él te escucha. Y es por eso que no debemos, aunque el texto diga, no debemos de echar suertes. La suerte cayó sobre Jonás y ellos, en el versículo 8, le dijeron a Jonás: decláranos ahora, ¿por qué nos has venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y el versículo 9, la manera que él contestó: soy hebreo
temo a Jehová, al Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra. Y yo me pregunto, ¿y entonces por qué se fue en otra dirección? ¿Y entonces por qué está huyendo de Dios? ¿Y entonces por qué está siendo desobediente? Si dice que es hebreo, si dice que teme a Dios. Ahora, cuando vemos que dice que él teme a Jehová, y vemos en Primera de Reyes y en Segunda de Reyes, ahorita no lo podemos ver por cuestiones del tiempo, pero si ustedes leen Primera de Reyes y Segunda de Reyes, la manera en que estos profetas aprendieron a temer de Dios es increíble. Cuando alguien no hacía caso y desobedecía una instrucción de Dios, Dios mandaba hasta leones a quitarle la vida a los siervos de Dios. Y quiero dejarte un texto nada más para que lo apuntes y lo tengas de tarea en tu casa. A mí se me hizo sorprendente porque cuando estaba más chico recuerdo que vi una película, y esta película la grabaron en África, de unos leones que llegaban a las aldeas, a los pueblos y asesinaban a la gente. Pero estos leones eran especiales porque estos leones se metían debajo de las camas y buscaban la manera de torturar a las personas y comerse a las personas. Y recuerdo que mi papá me decía, no te asustes, es una película. Y ahora que estoy viendo la Biblia, es real. Dios usó y usa leones para quitarle la vida a las personas que desobedecieron. Por eso quiero dejarte este texto y que tú lo puedas ver y leer con más calma. ¿Cuántos están recibiendo de parte de Dios? Amén. La que era una historia tan sencilla, ¿no? Todo lo que estamos aprendiendo y lo que le estamos sacando el mayor provecho. ¿Listos para apuntar? Es Segunda de Reyes 17:25. Lean todo el capítulo 17 y les va a encantar cómo Dios dio una instrucción a un profeta, el profeta desobedeció y Dios mandó un león. Y vemos aquí la misericordia y la gracia que tiene Dios sobre un profeta en cual se le dio una instrucción, levántate y ve a Nínive, y este profeta agarra y se va para otro lado. Pero Dios es un Dios de justicia. No lo pongamos nada más como que es un Dios de amor. Sí es un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y Él tiene que corregirnos. Si nos ama, así como un padre ama a sus hijos, tiene que corregirlos. Tiene que disciplinarlos. Y Jonás no va a escaparse de esta disciplina. Antes de pasar a ese punto, me llama la atención en el versículo 9 cuando dice, soy hebreo. Y mi pregunta para ustedes en esta mañana, ¿tienen la seguridad, si alguien les pregunta, ¿quién eres? ¿Qué respuesta es la que tú puedes dar con tanta seguridad? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad? ¿En qué versículo de la Biblia se encuentra tu identidad? La Biblia dice que solamente están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Génesis 3:15, la simiente de la mujer y la que puso enemistad con Satanás. Entonces, Efesios, te va a dar la respuesta, Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3 en adelante, ahí encontramos nuestra identidad como hijos de Dios. O sea, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos condenados a una separación eterna sin Dios, lo que dice Romanos 3:23, Romanos 6:26, muertos en nuestros delitos y pecados, condenados a estar separados para siempre de Dios, condenados al lago de azufre y del infierno. Esos éramos antes. Pero al conocer a Cristo, ahora somos adoptados, lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3 en adelante. Somos adoptados, somos redimidos, somos rescatados, somos sellados por el Espíritu Santo, somos aceptos, somos amados, somos justificados. Esa es tu identidad hoy. Ese es quien tú eres. ¿Quién soy yo? Soy una persona perdonada por Cristo Jesús. Soy una persona justificada. Ese tú eres.
eres único, eres especial y fuiste comprado por un precio muy alto. Jesús perdió su vida, por ti no nomás perdió su vida, fue torturado, su cuerpo fue despedazado. Nadie ha sufrido como Él. Han habido muertes espantosas, ha habido derramamiento de sangre, pero ¿cuánto puede durar alguien que está siendo torturado? Y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo Jesús caminó al monte Calvario mientras su carne se caía a pedazos por los latigazos? Y si eso fuera poco, el impacto físico y emocional de que fue escupido en su cara, de que le quitaron sus ropas, de que se burlaron de él, o sea, fue vergonzoso, fue humillante. Nadie ha pagado un precio como Él lo pagó por ti y por mí. Entonces ahora ya sé quién soy. Este profeta dice, yo soy hebreo con seguridad y temo a Jehová. ¿Quién soy yo? Soy un hijo, soy una hija de Dios que me amó y me aceptó, me perdonó mis pecados porque yo me arrepentí y le di la espalda al pecado y ahora le sirvo a Él y le oro a Él y lo busco a Él. Ese soy yo, Efesios 1, 2, versículos 2, 3 en adelante. Hay una lista que podemos hacer con todos nuestros rasgos y características de nuestra nueva identidad en Cristo Jesús. Ustedes tienen huellas dactilares en sus dedos y las autoridades lo saben perfectamente. Saben que usted es una persona única. Dios te hizo único y como tú no hay nadie igual. Habrá alguien que se te parezca, habrá un gemelo, pero nadie que tenga tus huellas. Y las autoridades lo saben. Por eso cuando uno va a hacer sus trámites, por ejemplo, de migración, ¿a qué te mandan a hacer? Las huellas. ¿Por qué? Porque saben que te van a tener identificado y que no hay nadie como tú. Ahora, tus rasgos los encontramos en Efesios capítulo 1, versículos 2 en adelante. Descúbrelos, anótalos en tus apuntes para que en casa puedas reconocer todos los días quién tú eres. Cuando te encuentres desesperado, en derrota, cuando te sientas desubicado, cuando digas, ya no sé ni para dónde voy, no sé quién soy, no sé qué hago aquí, ve a Efesios 1, versículo 2 y 3 para que recuerdes quién tú eres y recuperes la brújula. Porque te subiste a un avión y no sabías a dónde ibas. Esta es tu identidad en Cristo Jesús. Y Jonás nos recuerda con esa seguridad en el versículo 9. Yo soy hebreo y temo al Señor, Jehová, Dios de los cielos, al que hizo el mar y la tierra. Versículo 10, los hombres, o sea, los marineros de la embarcación, temieron sobre gran manera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, este profeta, y ahora este profeta se los había declarado y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y en el versículo 12 me sorprende una vez más la respuesta de Jonás. Porque Jonás acaba de declarar que es hebreo, que teme a Dios y que le sirve al Dios de los cielos. Y ahora Jonás empieza a maquinar un suicidio. Observen ustedes en el número 12. Todos hemos escuchado la historia que avientan a Jonás al mar y que viene el pez y se lo traga. Pero ¿quién está provocando ese suicidio? Jonás mismo. Observen en el versículo 12. Jonás le respondió, tómenme, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Increíble. Aquellos hombres se juntaron, trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. No pudieron. El mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Ellos tuvieron que clamar a Jehová. O sea, estos marineros tuvieron más temor de Dios que el profeta y empezaron a clamar a Jehová. Y también vemos
en el versículo 14, rogaron también a Jehová y pidieron que no perezcamos nosotros por la vida de Jonás, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Ven lo que está provocando la gracia perseguidora, la gracia salvadora, la gracia de Dios? Está provocando que, aunque este profeta desobediente y está siendo necio, y a donde él va, y va la gracia de Dios, y va salvando a otras personas van hallando gracia delante de Dios, como estos marineros, ahora están clamando a Jehová y están rogando a Jehová, porque no quieren perecer, ni quieren echarla a Jonás al mar, no quieren sacrificar la sangre inocente, es lo que está diciendo el capítulo 14, nada más estoy leyendo la narrativa. Mas sin embargo, Jehová les responde a hacerlo. Por eso el versículo 15, tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Estos hombres temieron a Jehová con gran temor. Y no nomás temieron a Jehová con gran temor, sino que ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Increíble, ¿no? O sea, unos versículos atrás, esos están aclamando a otro Dios que no era Jehová, y ahora están aclamando al Dios de los cielos, y están haciendo votos, o sea, compromisos, y están ofreciendo sacrificios a Jehová. Eso es grande, eso no estamos hablando de cualquier cosa. Así que Jehová, en el versículo 17, tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si vieron el versículo 17 y lo están leyendo conmigo, no dice que lo tragó una ballena, pero tampoco aclara qué tipo de pez. Y cuando vamos a la palabra original, tampoco encontramos una definición exacta, pero sí asegura que es un pez que se mueve sobre las aguas. Y luego eso nos manda una referencia que está en el capítulo de Génesis, en el día 5, cuando Jehová estaba creando el mundo y creó las especies, creó los animales. Dice que creó monstruos marinos que se movían sobre las aguas. Entonces, esa evidencia era que era un monstruo marino, un pez grande. No sabemos cuál. La Biblia no nos aclara qué tipo de pez. Pero para los que conocemos a Cristo Jesús y sabemos que el día de mañana, dónde vamos a estar, porque tenemos la seguridad y la garantía, con quién vamos a estar y en dónde vamos a estar, podemos preguntarle a Jonás, ¿qué tipo de pez te tragó? Mientras tanto, el texto no especifica el tipo de pez, pero sí decía que era un pez grande y que Dios lo tenía preparado. Y estuvo en su vientre 3 días y 3 noches. Y aquí es donde muchos ateos y muchas personas que atacan la Biblia tratan de hacer parecer esta narrativa como si fuera una parábola. O sea, como que no pasó así de veras, como que nomás fue una ilusión o una alegoría. Pero después de todo lo que estamos leyendo y estudiando, definitivamente no es una alegoría, no es una parábola o no es una ilusión. En realidad esto pasó. Ahora los científicos dicen que una persona no puede sobrevivir en el vientre de un pez, y eso es cierto. No puede sobrevivir en el vientre de un pez. Pero si nosotros creemos de un Dios único, incomparable, con todos sus atributos, poderoso, que Él tiene el derecho de hacer lo que a Él le plazca. Si a Él le dijo al pez que Jonás iba a estar en su vientre 3 días, el pez fue más obediente que el profeta. El pez fue más obediente que el profeta. Y lo curioso, como mencionaba al principio del mensaje, han habido muchos casos en donde peces grandes se tragan a las personas que están ahí en el mar y los vomita para atrás. Y le pregunta al Señor, ¿será que desde que le dices esa instrucción a ese pez en los días de Jonás, ¿será que te está glorificando la creación?
¿O qué dice el Salmo 150? Que todo lo que respire alabe a Jehová. Los animales glorifican a Jehová. Las plantas glorifican a Jehová y todo ser vivo glorifica a Jehová. 3 días y 3 noches. Ahora, los tiempos también son importantes. Mencionaba al principio que esto se escribió 750 años más o menos antes de que naciera Jesús. Y pudiéramos preguntarnos, ¿de qué nos sirve saber eso? Bueno, número 1, cuando Jesús nació, Jesús partió el tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene un reloj. Él es el tiempo. Su atributo es que Él es eterno, Él siempre ha existido. Y a mí lo que se me hace increíble es que Jesús nació y partió el tiempo. Y ahora nos podemos explicar por qué a veces vemos, tanto en la Biblia o como en cualquier otro libro, cuando dice 500 años antes de Cristo. ¿Qué significa? ¿O qué significa 200 años después de Cristo? Muy sencillo, que Cristo vino, nació y partió el tiempo. Así de sencillo. Pero es importante saber los tiempos, porque cuando nosotros leemos el Evangelio, en los Mateo, Marcos, Lucas, y vemos cuando Jesús habla con Simón Pedro, hijo de Jonás, si nosotros no sabemos los tiempos, es muy fácil pensar que, por decir Simón Pedro, hijo de Jonás, pues es pues Jonás es un familiar, ¿no? Entonces, cuando nosotros conocemos los tiempos, pues nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver. Es importante, porque he escuchado predicaciones en donde aseguran que Pedro tenía parentesco con Jonás, el profeta. No tiene nada que ver. Aparte, hay una genealogía que podemos rastrear desde Mateo, cuando nace Jesús, podemos rastrear toda su genealogía a través del Antiguo Testamento hasta llegar a Génesis y comprobar que Jesús viene de la descendencia de David y de todo lo que la Biblia prometió. El último punto, y me voy a ir lo más rápido posible, ya es más sencillo. El segundo capítulo, ya Jonás se encuentra dentro del pez, y quiero que por favor observen la oración que hace Jonás, pero también no se dejen impresionar por la oración que hace Jonás. Jonás dijo: yo soy hebreo, temo a Dios y sirvo a Dios de los cielos. Es un profeta. O sea, no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de alguien que sabe, conoce, tiene madera. No nos dejemos impresionar por una oración elocuente de parte de Jonás. Versículo 1. Jonás oró a Jehová desde el vientre del pez y dijo, empieza a citar salmos, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Este es un salmo. Desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodéame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para mí siempre. Tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Esta oración se ve bien estructurada, se ve bien preparada, con mucha elocuencia, pero yo me pongo a pensar, ¿qué no se supone que desobedeció la instrucción de Dios en los primeros versículos? Hasta se quiso suicidar. ¿Qué es lo que hace un niño cuando se porta mal? Pide perdón. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando pecamos? Pedimos perdón. ¿Qué es lo que hizo Pedro cuando negó a Jesús 3 veces? Le pidió
perdón, se arrepintió. Y yo no miro arrepentimiento en nuestra oración de Jonás. Sí miro palabras bien bonitas y hasta hizo votos, hasta se comprometió, hizo promesas y todo, pero ¿qué no primero debía haberse acercado? Señor, bueno, número 1, perdóname porque me mandaste a Nínive y yo me fui a Tarsis. Número 1. Número 2, pues perdóname porque me quise suicidar. Le dije a los marineros que me echaran al mar. No vayamos lejos, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué dice la oración del Padre Nuestro? Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si la oración no tiene arrepentimiento, es peligroso. ¿Cómo son tus oraciones? ¿Pedimos nada más? ¿Tratamos de impresionar a Dios? ¿O venimos primeramente a arrepentimiento? Cuando terminaron de cantar los hermanos de la alabanza, ¿escucharon la oración de la hermana que estaba cantando? Señor, perdona nuestros pecados. A eso me refiero. No hay arrepentimiento en nuestra oración de Jonás. ¿Dónde quedó primera de Juan 1:9? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar de todas nuestras maldades y lavarnos de todas nuestras maldades. ¿Qué no vive así el creyente? En confesión, porque todos los días pecamos. Todos los días somos como Jonás. ¿O hay alguien aquí que no peque, que no diga mentira, que no haga nada malo? Todos los días debemos de vivir una vida de confesión, de arrepentimiento, para andar bien delante de Dios. Eso es temer. Eso es tener temor de Dios. Eso es conocer y servir a Dios. Una vez más, la gracia de Jesús sobre este hombre. Porque si Dios no hubiera tenido gracia y misericordia, ahí se queda en el pez. Y ahora sí ordena al pez que el pez suelte sus ácidos gastrointestinales y deshaga el cuerpo ahí y muera lentamente el profeta. Pero ¿qué dice el versículo 10 del capítulo 2? Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No importa qué hayamos hecho, no importa qué hayas hecho, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Cuando Jesús estaba colgado en un madero, estaba un ladrón a su derecha y un ladrón a su izquierda. Esos dos hombres, si estaban ahí, es porque eran asesinos, secuestradores, violadores, habían cometido los peores delitos. Jesús no había hecho nada. Él no hizo nada, él era inocente. Pero los que estaban a su lado derecha y a su izquierda eran de Adolfo Hitler para arriba, sanguinarios. ¿Y qué hizo uno? Se arrepintió, creyó. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo gracia y lo perdonó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa qué hayas hecho, cierras tus ojos, no importa qué hayas hecho. No importa tus iniquidades, lo que importa es si realmente quisieras arrepentirte, pedirle perdón a Dios, así como un niño se porta mal y corre a su padre y le pide perdón. No hay mayor milagro que podamos hacer que pedir perdón. De hecho, todos los que estamos aquí, si somos verdaderos creyentes y vivimos una vida de confesión, todos, yo también tengo que pedir perdón. Pero si esto es nuevo para ti, si nunca lo has hecho, la palabra de Dios dice que cuando tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, ahora puedes ser una nueva persona si el Espíritu Santo lo desea. Y si la gracia de Dios te ha escogido y te ha elegido, como nuestro punto número 3, la gracia de Dios te salva. Y eso es lo más importante. No hay nada más importante que la salvación y que tú estés seguro y segura que has experimentado esa salvación. Si tú no has experimentado esa salvación, lo que tienes que hacer nada más es arrepentirte. ¿De qué? De tus mentiras.
de tus hechos. Pregúntale a tu conciencia, ¿qué has hecho mal? ¿Qué palabras has usado? Todos, como personas maduras y responsables, sabemos que hemos hecho cosas malas, pero la gracia de Dios está aquí y quiere perdonarte.